leer los versículos del 7 al 10. Job 12, 7 a 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Quisiera por favor que oráramos juntos en este momento. Quiero pedir a todos los que estamos aquí esta noche que tengamos una actitud de reverencia ante la palabra de Dios y que abramos nuestros corazones para que ella, su palabra, hable a nuestras vidas. Mi oración es que todos nosotros hoy podamos comprender lo que Dios quiere anunciarnos, decirnos, enseñarnos, y lo hagamos con diligencia, con deseos de corazón. Les pido que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos en actitud de reverencia y vamos a orar. Señor, tu palabra dice que ella es espada de doble filo, que alcanza a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra dice que esa palabra es viva y eficaz, que es palabra que puede desbaratar la roca como lo hace el martillo, que es palabra que puede quemar la impureza, puede purificar. Y en esta hora, Señor, oramos para que esa palabra traiga estos efectos a nuestras vidas. Necesitamos escucharte, Señor, necesitamos clamar a ti, necesitamos que tú nos des un espíritu presto para comprender. Señor, queremos que tu sabiduría sea la que establezca su trono en nuestras vidas en esta hora. Cada persona que hemos llegado a este lugar, cada uno de nosotros oramos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos convenzas, para que tú nos enseñes, para que nos des espíritu de obediencia y podamos cumplir ese propósito para el cual tú nos has creado. Señor, invocamos tu espíritu en esta hora. Invocamos tu presencia, Señor. Invocamos tu presencia en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos enseña claramente, y quiero tomar una declaración del mismo Señor, algo que salió de sus labios, en el libro de Isaías 45:12, donde el Señor dice, yo, el Señor de todo, lo he creado. Yo, el Señor, lo he creado todo. Y con esto el Señor está diciendo que todo acto creativo, todo acto creador ha salido de Él, de su interior. Que nosotros como criaturas del Señor debemos tener esto muy en cuenta. No puede olvidársenos que Dios es el creador. Pero no solo es creador de todo, no solo nos ha manifestado su poder, sino que Dios no habita entre nosotros, no tiene su reino, su dominio físico, diríamos, físico en el sentido en que nosotros entendemos las cosas, porque el Señor y su reino es espiritual, pero no lo podemos tener a menos que abramos nuestros corazones al Señor y recibamos ese reino en nuestras vidas. Pero el dominio de Dios sobre la tierra no es todavía en la amplitud que Él quiere, no está todavía establecido, pero sí quiere el Señor que nosotros comprendamos que esa morada de Él y desde su morada Él lo ve todo, lo entiende todo, lo sabe todo y sus ojos están puestos sobre nosotros. Es ese Dios, ese mismo Dios que quiere que nosotros comprendamos que siendo el Altísimo, el creador de todo, Él ha puesto también su deseo, el deseo de hacer, y así lo hizo, una especie que tuviera dentro de ella la imagen y semejanza de Dios. Quisiera decir que el lugar de la morada de Dios, aunque está tan lejos de nosotros, puede ser a partir de Cristo, tenida en nosotros, porque su Espíritu viene a vivir en nosotros.
Sin embargo, Dios ha dicho claramente que Él es el Altísimo. Y el Altísimo no habita en cosas humanas. El Señor quiere que nosotros sepamos que Él mira desde el cielo y que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Que Él está por encima de todo. Los científicos dicen que han llegado hasta el límite de donde la tecnología humana puede llegar y han tenido que confesar que es tan alto, tan grande, tan majestuoso eso que es la creación, el cielo, que ellos no logran entender. La palabra de Dios nos dice que el Señor está por encima de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y que Él sigue siendo el creador de todo. ¿Por qué quiero que veamos esto como introducción? Porque el Señor dijo un día, hagamos al hombre. Nosotros tenemos en la palabra de Dios algunas constantes que queremos en esta noche traer. Hermanos, yo quiero que, vuelvo a repetir, que nosotros pongamos atención a esto. Porque al final estaremos diciendo lo que Dios quiere que su iglesia en este tiempo haga. Lo que Dios espera que tú y yo hagamos si somos sus hijos. Y lo que Dios espera que tú, si no lo conoces, pueda conocerlo a través del recuerdo, la memoria, de traer a nuestra memoria quién es Dios. ¿Quién es Dios? Su supremacía, su majestad, su grandeza, su perfección. En el cielo, Dios creó en algún momento de su eternidad los ángeles. La palabra de Dios dice que Dios puso en el cielo sus ángeles. En la tierra puso al hombre, y además de poner al hombre, y antes de poner al hombre, sobre todo, según lo narra la Biblia, Dios puso aves y animales que llenaran la tierra. Dios hizo las criaturas que hizo con una naturaleza, con una gloria y con unos propósitos específicos. A los ángeles los hizo con una naturaleza espiritual. Cristo mismo nos enseña que los ángeles, que el espíritu no tiene carne ni sangre. Cuando Él resucitó y sus discípulos estaban impresionados porque creían que veían un fantasma, el Señor le dijo, tóquenme, un espíritu no tiene carne ni huesos. La palabra de Dios enseña que el Señor hizo a los ángeles con naturaleza espiritual. Pero también hizo a los ángeles con gloria. Y la Biblia dice que lo hizo superiores a los hombres. Salmo 103:20 dice que los ángeles son poderosos en fortaleza. Segunda Pedro 2:11 dice que son mayores en potencia que los hombres. El propósito de esta creación que Dios hace para estar en el cielo es que ellos son sus ministros. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios, obedecen su mandato. Son ejércitos que están a la disposición de Dios y por eso cuando Dios quiere que en la tierra un ángel venga, un ángel de Dios venga a decir algo, el Señor los envía y siempre se identifican como ángeles de Dios. Venimos de la presencia de Dios. Pero en la tierra el Señor hizo criaturas para la tierra. Y esas criaturas, dice el Señor, que Él las hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 dice la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El capítulo 2 de Génesis dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el Salmo 103:3 dice, en el Salmo 103 dice, sabed que Él es Dios. Y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que Dios establece que la creación humana no es un acto fortuito, sino que Dios en un plan eterno estableció que Él haría criaturas que tendrían dentro de ellas su imagen y semejanza. La gloria del hombre es que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La gloria del hombre es saber, según nos dice Salmo 8:5, que el Señor nos haya hecho un poco, escuche bien, un poco menor que los ángeles y nos ha llenado de gloria y de honor. Así fue como Dios nos hizo. Por lo tanto, el Señor, por cuanto nos dio su imagen, nos hizo personas sabias. La sabiduría del ser humano procede de Dios. Job 38:36, Dios le habla a Job y le dice, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia?
¿Quién es el que ha hecho al ser humano con capacidad para pensar, razonar, ser lógico, tomar decisiones claves? Dios. No tenemos inteligencia porque el cerebro tiene una parte frontal más pronunciada. No tenemos inteligencia por eso. Tenemos inteligencia porque Dios nos dio su imagen. Y Dios es inteligente y es sabio y es perfecto en sus caminos. Nos hizo de esa manera. Por lo tanto, el Señor nos dio una inteligencia superior a la de los animales. Job 35:11 dice que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Así que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos hizo mucho mayor que las bestias y las aves y los animales vivientes de la tierra. ¿Con qué propósito el Señor hace eso? Nunca nos olvidemos, hermanos. He dicho que Dios ha hecho sus criaturas con propósitos específicos, con gloria y con una naturaleza especial. Mientras los ángeles son espíritu, nosotros somos materia y espíritu. El hombre tiene dos estados. Tiene la parte material y la parte espiritual. Y Dios nos puso la parte espiritual cuando nos regaló su imagen para que tú y yo podamos caminar conforme al deseo de Dios, entender sus propósitos, tener comunión con Él. Y dice Romanos 1:21, honrar a Dios y darle gracias. Honrar a Dios quiere decirle, darle a Él el lugar que le corresponde. Entenderlo como el superior, el excelso, el incomparable. Y entendiendo esto de Dios, sus atributos, tú y yo podamos en humildad decir, Señor, yo te honro. Yo reconozco quién tú eres. Yo no soy como tú. Yo no puedo compararme a ti. Si soy inteligente es porque tú lo hiciste. Si tengo facultades es porque me las diste. Si tengo la vida es porque me las regalaste. Reconocer a Dios y honrarlo. Y Génesis 1:28 dice, y el hombre fue hecho para multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre los peces, las aves y todo ser viviente. Tenemos un propósito muy específico, hermanos. Sin embargo, hermanos, escuche bien. Todas estas criaturas que Dios pone en nuestras manos, para que el hombre con su autoridad, las dirigiera y guardara el planeta que Dios ha hecho. Nosotros, sin embargo, hemos hecho cosas contrarias. Dios dijo, llénese la tierra de aves, llénese la tierra, el mar de peces, de seres vivientes, llénese los cielos de las aves, produzca la tierra según su género, las semillas y los frutos según su especie. ¿Y por qué Dios quería esto? Yo necesito que hoy veamos que en el propósito central de la naturaleza nuestra, del objetivo de nuestra creación, nosotros necesitamos entender, aceptar que Dios debe ser reconocido, saber que Él es nuestro creador, porque todas las criaturas que Dios ha hecho saben que Dios es su creador. Todo el ser viviente tiene conciencia de su origen, pero el ser humano tiene problemas para aceptarlo. Y hoy, esta noche, es necesario que tú y yo volvamos a este punto central, porque si no entendemos esto, en vez de estar colaborando con los planes de Dios, estaremos haciendo lo que ha hecho el hombre desde que cayó, oponiéndose al deseo de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros estamos llamados a entender este esquema que viene de parte de Dios. Quiero que lo veamos aquí. Dios es el creador. Dios hizo al hombre y el hombre está bajo la autoridad de Dios. Dios hizo a las criaturas vivientes y puso al hombre por encima de estas cosas. La tierra para llenarla, dominarla, cuidarla. Las aves, peces y bestias, dominarlos y darles nombre. Una función facultativa superior que tiene el ser humano, que Dios se la regaló. Y las plantas para servir, alimentar, alegrar y sanar al hombre, según lo dice el Salmo. Ahora bien, el pecado nos alejó de ese propósito. El pecado nos desvió de ese propósito.
Y lo primero que nosotros vemos es que el pecado despojó al hombre de su gloria. ¿Usted recuerda lo que dijimos hace un rato? Dios nos hizo un poco menor que los ángeles y nos llenó de gloria y de honor. Sin embargo, cuando nosotros hicimos caso al pecado, el pecado nos quitó esa gloria. Lo que hoy tenemos del hombre es una figura fragmentada. Lo que tenemos hoy en nosotros no es lo que nosotros fuimos al principio. Hoy lo que vemos es el abuso del hombre contra el hombre. Lo que vemos es la mala calidad de nuestras acciones, el desviamiento de nuestros corazones. Lo segundo que el pecado hizo fue que apagó la sabiduría espiritual del hombre. Hermanos, usted y yo no podemos entender cuán sabios éramos y cuán poco sabios somos hoy. El enemigo el pecado borró de nuestras vidas la verdadera sabiduría. No la sabiduría diabólica, terrenal, que el enemigo tiene en esta tierra, según dice la palabra, sino la sabiduría de Dios. Nosotros hoy no somos sabios. Y la palabra de Dios dice que uno de los efectos de la falta de sabiduría es que nos hemos entregado a la idolatría, a la astrología, a buscar respuestas en lo oculto en vez de buscarlas en Dios. La tercera cosa que hizo el pecado fue que desvirtuó el propósito que teníamos de obedecer las leyes de Dios. Esa ley de llenar la tierra, nosotros la hemos roto y lo que hemos hecho es que la hemos superpoblado. Nosotros tenemos hoy en la tierra una sobrepoblación. Nosotros estamos desbalanceados porque el hombre no obedece el mandato de Dios, rompe las leyes de Dios y siempre trae un efecto indeseado. Debía sojuzgar la tierra, no maltratarla. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Tala indiscriminada, hacer todo lo contrario de lo que debemos hacer, llenar la atmósfera de un elemento que nos hace daño, que nos enferma. Nosotros todo lo que debíamos hacer para cuidarla, la estamos haciendo de manera incorrecta. Los mares debíamos cuidarlos. ¿Qué hemos hecho? Llenarlos de basura. Y la tierra se ha convertido en algo inhabitable, que Dios dice que la tierra gime y se lamenta por el maltrato que nosotros le hemos dado. Debíamos dominar los animales. Dominarlos, según Dios, es mostrar autoridad que cuide, que guarde, que es lo que hemos hecho. Empujarlos. Y si vamos a pescar, hacemos un barrido y dañamos la fauna del mar y agarramos los peces que no debemos. Y tomamos las aves y las enjaulamos y le quitamos su libertad. Y hasta el oso polar nos ha hecho en estos días conmover al verlo buscar dónde estar y no encontrar. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Todo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, lo hemos descuidado. Porque el pecado nos ha hecho olvidar a Dios, nos ha hecho negar a Dios, nos ha hecho alejarnos de Dios. Y es por eso que Dios dice que el hombre debe ser enseñado por las criaturas que están bajo su cuidado. Por favor, vuelva conmigo a Job capítulo 12 y leemos los versículos 7 y 8. Y dice, y ahora pregunta, escuche bien por favor, y ahora pregunta a las bestias y que ellas te enseñen, a las aves de los cielos y que ellas te informen. Versículo 8. O habla a la tierra y que ella te instruya y que los peces del mar te lo declaren. ¿Qué está diciendo Dios? Que aquel hombre que Dios hizo con sabiduría para enseñar se ha convertido en una persona sin sabiduría que necesita ser enseñado por los seres que Dios le dio a cuidar. ¿A qué se refiere? Hacemos dos preguntas. Cuando el Señor dice, y ahora pregunta a todos ellos. El texto nos lo contesta. Que le preguntemos a las aves, a los peces, a las bestias y al planeta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Luego, la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer estas criaturas y el planeta por nosotros? Allí nos dan 4 verbos, 4 acciones
Mira el beneficio que Dios dice que tomemos de estas criaturas del Señor. Las bestias, dice, pueden enseñar. Las aves pueden informar. La tierra puede instruir. Y los peces nos pueden declarar. Los 4 verbos colocados aquí están vinculados al conocimiento que se ofrece con el fin de que la persona pueda ser guiada, enseñada, formada, forjada, que aquel conocimiento le ayude a vivir de acuerdo a lo que conoce. Dios quiere que nuestro conocimiento no se quede a nivel de información, sino que baje al corazón y que allí permitamos que esa palabra de Dios transforme nuestra manera de ser, nuestra óptica de la vida, de manera que nosotros nos comportemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como el Señor dice que le preguntemos a la tierra y a esas criaturas, esta noche vamos a hacer rápidamente un ejercicio para que cada uno de nosotros comprenda la responsabilidad que tiene delante de Dios de adecuarse, de adaptarse al deseo de Dios de que su palabra sea nuestra guía y nuestra obediencia a su palabra cambie nuestro estilo de vida. Dice el Señor, las bestias pueden enseñar. Voy a tomar el elefante como ejemplo. Una bestia grande, de una figura poco atractiva, caminar tosco. Sin embargo, como todo lo que Dios ha hecho, esta bestia tiene algo que enseñarnos. Su creador lo dotó, le regaló un alto sentido de solidaridad materna. Cuando un elefante hembra da a luz, tiene de inmediato un equipo de auxiliares, de madres auxiliares. Cuando termina la labor de parto, parir un elefante no es una cosa sencilla. Cuando termina la labor de parto, estos elefantes hembras vienen a cuidar al bebé para que la mamá pueda dormir, para que pueda reposar, para que pueda descansar. Y entonces este equipo auxiliar se coloca entre el sol y la criatura para taparlo del sol, para que no sea maltratado por el sol. Y empiezan a mover sus orejas para traer brisa a la criatura. Mientras está pequeño, lo prohijan. Y si una mamá muere, ellos adoptan ese bebé, asumen esa carga. Cuando un elefante cae, un elefante grande cae, los compañeros se acercan a tratar de levantarlo. Si lo logran, se mantienen junto a él dándole estabilidad hasta que puede caminar como debe caminar. Viajan cientos de kilómetros durante su vida y recuerdan los trayectos por donde van sin olvidarse nunca, aunque hayan pasado por ahí una sola vez, de cuál es la ruta. Y escúchenme esto, hermanos. Estos elefantes, su creador les dio una capacidad. Y fue la de cuando encuentran agua, pozos de agua, como necesitan tanta comida y tanta agua, cuando encuentran agua, ellos mastican la corteza de los árboles que están por ahí y hacen un tipo de bola de corteza y tapan, van poniendo bolas para tapar el agua para que no se evapore. Cuando uno de ellos muere, hay respeto y dolor, lo rodean, no lo dejan hasta un tiempo después. Qué diferente a cuando vamos a la funeraria y están los parientes en dolor y afuera tenemos una. Ustedes dieron la palabra. ¿Qué nos enseñan las bestias? Esta bestia. No tenemos el tiempo para buscar todas las bestias. Cada una tiene su forma de enseñarnos. Estas bestias nos enseñan solidaridad. Estas bestias nos enseñan que ellos son solidarios. Nos enseñan un gran sentido de compañerismo y fraternidad. Nos enseñan respeto por la vida. Nos enseñan cómo ayudar a los débiles.
Nos enseñan un alto concepto de cuidado y preservación de los recursos naturales. No desperdician lo que Dios le da, lo guardan, lo cuidan. Volvamos al texto, Job 12, y dice, pregúntale a las aves, ellas te pueden informar. Ellas te pueden informar. ¿A quién le está diciendo Dios? ¿O a quiénes nos está diciendo Dios que le preguntemos a las aves? Nosotros. Ahora bien, yo quiero que antes de ir a 2 ejemplos, nosotros veamos Jeremías 8:7. En ese pasaje, la palabra de Dios dice, ante el impacto que le produce el despegamiento, el abandono, la irreverencia, la rebeldía de su pueblo Israel, el Señor dice, escuche bien, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. Y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus, ¿qué? Por favor, hermanos, guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Se conoce el término migración como uno de los movimientos que mueve una población muy grande de aves o de animales. En este caso, como estamos preguntándole a las aves, de aves, los cuales ocurren periódica y cíclicamente, generalmente en unas épocas específicas del año. La época se halla bien establecida dentro del año, se acopla a ciertos ritmos fisiológicos que empiezan a aparecer en las aves que van a migrar. Déjeme decirle esto. Los que estudian estas cosas dicen que empiezan a sentir una inquietud las aves que no las deja tranquilas. Aún las aves en cautiverio empiezan a aletear a la dirección donde saldrían si estuvieran en libertad. Empiezan a comer de forma acelerada para llenar ciertas partes de su cuerpo, porque esa grasa les va a servir de combustible durante los largos viajes. ¿Quién puso todo eso? Estos viajes tienen una ruta específica y aún aquellas aves que no habían ido el año pasado pueden ir hacia la ruta. ¿Quién les enseñaría? Voy a citar algunas cosas que dice un artículo. Los que desde la antigüedad estudian este fenómeno comentan, todavía no entienden del todo por qué las aves migran, cómo encuentran su destino, de dónde reciben la señal para partir en primavera y otoño y la orden de parar cuando llegan al lugar. ¿Quién sería que les dio eso? Voy a poner 2 ejemplos, porque el Señor dice que le pidamos a las aves instrucción. La golondrina del Ártico. El Señor menciona en Jeremías 8, la golondrina conoce, la grulla conoce, la cigüeña, las épocas de sus migraciones, ¿está claro? La golondrina del Ártico tiene tal orientación que viaja desde el Ártico hasta el Antártico, polo opuesto, cruzando casi sin parar en su viaje 13,000 kilómetros de distancia. Pero yo no quiero hablar de cuánta fortaleza Dios ha puesto, sino cuán fieles son. Yo quiero que usted vea esto. Tienen un sentido de fidelidad a la pareja impresionante. El Señor ha dicho, pregúntenle a las aves. Sentido de identidad. Yo quiero que usted vea esa secuencia de fotos. Una golondrina, a su compañero o compañera lo hirieron. Y entonces él empieza a dar viajes para buscar comida. Y aunque hace todos los sacrificios, el animalito muere, el ave muere. Frente a esa muerte hay una necesidad de tratar de que resurja, de que vuelva, no puede, y la desesperación que muestra es impresionante. Por favor, hermanos, ¿qué me enseña eso a mí? No sé si a usted, pero a mí me enseña. La diligencia para atender al herido o al que sufre. Me enseña esa ave que se olvida de sí mismo o de sí misma para servir a otro. No como nosotros, como ha dicho un autor, que hemos absorbido
a fines del siglo XX y entrando al XXI, hemos absorbido una costumbre que le llama ese autor la lógica del Kleenex. Y eso quiere decir que usted y yo tomamos el Kleenex, lo usamos y lo botamos. Muchos de nosotros en nuestras relaciones hacemos lo mismo. Ya esa persona no me usa, yo no me interesa. Rompemos nuestros mejores vínculos de una forma tan absurda que los animales no lo hacen. Voy a poner el segundo ejemplo. El ganso es otra ave que llama la atención. Su estilo de vuelo se conoce como la formación V pequeña. El ganso líder va adelante. Y mientras él aletea, va formando en el aire unas burbujas que tienen la capacidad de permitir a los que vienen detrás que puedan hacer menos esfuerzos para volar. Por favor, oiga bien eso. Esas bolsas de aire forman una especie de autopista para permitir la viabilidad de los demás. Cuando este ganso líder se cansa, se pone atrás y otro ocupa inmediatamente la posición frontal. Mientras van volando, van graznando y se ha comprobado que es una forma de motivarse a seguir el vuelo. Cuando un ganso que va en vuelo se cansa, su creador le dio la capacidad a esas aves de que dos de ellos se detuvieran, bajaran con este ganso herido o enfermo al suelo y no lo dejaran. No tienen el proceso, el problema que tenemos los humanos de estar tan acelerados que vemos a Lázaro en la puerta nuestra y seguimos de largo. Vemos al hombre que lo hirieron y seguimos de largo. Ellos se detienen. Ellos no importa que la manada siga, ellos van a tomar de nuevo el vuelo, pero van a ayudar a su compañero. Escuchen bien, hermanos. Los gansos eligen una pareja y permanecen con ella durante toda su vida. Cuando Dios dice, pregúntenle a los aves que les informen, ¿qué nos está diciendo Dios? El número uno es, yo necesito que usted oiga, antes de que digamos todo lo que las aves nos enseñan, resumamos. ¿Por qué Dios quiere que las aves nos enseñen? En un artículo que leí, decía acerca de la migración, dice, el hábito de migrar, escuche bien por favor, fue adquirido tras un proceso evolutivo que llevó millones de años. Pero al mismo tiempo, ese artículo dice más abajo, las causas de la migración en un sentido evolutivo todavía es materia de especulación entre los especialistas. Por un lado me dicen que millones de años es la evolución que lo produce y por otro lado me dicen es especulación. El mismo artículo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros hemos perdido la sabiduría que nos dio Dios para entender lo que entienden la grulla, la cigüeña, el ganso, la golondrina, que al llegar la época de sus migraciones, Dios activa en ellos lo que puso en ellos y pueden marcar una ruta que nos asombra a todos. Pueden marcar una ruta de dirección porque Dios puso en ellos una bruja en lo interior para dar testimonio de la sabiduría de Dios. Las aves nos enseñan obediencia. Escuche bien, obediencia al tiempo, al kairos de Dios. Cuando Dios dice es ahora, ellos marchan. Si Dios no dice, no marchan. Obediencia, hermanos. No se mueven por capricho, se mueven por dirección del Altísimo. Las aves nos hablan de amor. Amor cálido y real. Amor que tiene compasión y misericordia. Amor que espera a los demás. Nos hablan de lealtad, de fidelidad, de sentido de compañerismo. Y nos hablan de sentido de cuerpo que trabaja unido, no pensando en sí mismo, sino en los demás. Facilitan el que otro pueda hacerlo. No están diciendo, ven, tráeme la bandeja, hazme esto, hazme lo otro. Ellos se exponen, ellos se dan, ellos se sacrifican para que el otro esté bien. Las aves nos enseñan mucho. El Señor dijo, pregúntenle a la tierra, pregúntenle a la tierra. Job 12:8, el Señor vuelve a decir,
pregúntenle a la tierra. Ella les va a instruir. Génesis 8:22, busque por favor en su Biblia ese versículo. Quiero que usted lo atesore en su corazón porque el Señor se lo dio a Noé y su familia cuando salieron del arca. Hizo un pacto, renovó un pacto con ellos. Y entonces dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. El Señor nos dice que la tierra tiene un propósito, fue hecha con propósito, fue hecha con un diseño inteligente. Y que esa tierra va a producir, esa tierra va a germinar. Los movimientos de rotación y traslación nos enseñan esta constante. Y aunque el hombre ha dañado y aunque el hombre sigue haciendo daño a la tierra, en su misericordia, en su favor, el Señor permite que todavía tú y yo estemos en una tierra que no nos dispara al espacio, que mantiene la ley de la gravedad, no una tierra que deja de producir, sino que vuelve y produce. Cristo nos enseña esta verdad, la maravillosa verdad de la germinación, en Marcos capítulo 4, 26 a 29, donde él habla de esa parábola, donde dice, el hombre echa la semilla en la tierra, la semilla brota y crece. Y me gusta esto cuando el Señor dice, ¿cómo? Él no sabe cómo. ¿Por qué no lo sabemos? Porque fue Dios que lo estableció. Cuando Dios dijo en Génesis, produzca la tierra toda especie de hierbas y de plantas con su semilla, de su especie. Él dio una orden, hermanos. Él dio una orden y el planeta que él hizo obedece a su orden. Por eso hay germinación, por eso tenemos frutos, por eso podemos contar con que la tierra volverá a dar su fruto. ¿Y qué nos enseña la tierra? ¿Qué Dios quiere que la tierra nos enseñe? En primer lugar, obediencia. La tierra obedece a la ley de Dios. La tierra no rompe la ley de Dios. La tierra camina conforme a la voluntad de Dios. La tierra se mueve conforme a su voluntad. Y cuando Él manda uno de esos terremotitos que remueven y hace que la tierra coja otra ruta y que otros centímetros se muevan, todo está bajo la autoridad de Dios. No es porque la tierra quiso, no es porque las placas tectónicas se movieron porque les dio la gana. No, Dios dijo, ahora se mueven. Y se mueven con esta fuerza y harán este efecto para que el hombre vuelva su mirada a mí y me reverencie y se dé cuenta que yo soy el Dios creador. ¿Cuál es la última lección que Dios quiere en Job capítulo 12? Él dice, última lección, que los peces le declaren. Y entonces Génesis 1:20 dice, y dijo Dios, llénese el mar de multitudes de seres vivientes. Y en el versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y vio Dios que era bueno. Los peces nos regalan muchas lecciones. Esta noche no tenemos tiempo para ver la migración del salmón, una de las maravillas de Dios. Algo precioso, impresionante. Pero yo quiero que hablemos de las ballenas. Monstruo marino. Para que usted solo esta noche escuche las maravillas de su Creador. Estos peces gigantescos se ha podido detectar, se ha podido captar, que emiten unos sonidos. Por medio de esos sonidos, ellos establecen un canto, un ritmo, una melodía, que es escuchada en todos los mares donde las ballenas están. Si hay aquí uno en el Atlántico, hay otro en el Pacífico, no importa dónde estén, todas escuchen ese canto, se comunican por medio de ese canto, se envían señales por medio de ese canto y escuche la maravilla de su Creador, cambian ritmo y tonada al mismo tiempo. Usted si le cree a Dios, diga aleluya. Ese es el Dios nuestro.
Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hace maravillas. Ese Dios altísimo que dijo un día, crearé, haré. Y entonces manifiesta su poder haciendo cosas maravillosas. Hermano, yo quiero que por favor usted oiga el sonido de las ballenas. Ponga atención. No soy una ilusa al pensar que esas ballenas, hechas para alabanza de su gloria, estén diciendo: santo, santo, santo. Gloria sea a ti, Señor, Rey eterno. Usted no lo cree porque usted está inundado por el conocimiento humano y se ha olvidado de las maravillas de su Creador. Alabe a Dios por lo que Él es y lo que Él hace. Dele la gloria, sea una persona agradecida que se mueve a decir: todo lo que has hecho lo has hecho bien. Por eso cuando Él termina su creación dice: y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera. Dice el Señor, y vuelvo al 9 del 12 de Job: ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano, escuche bien, hombre sabio según el mundo, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. El Señor está diciendo: ¿quién de entre esas criaturas, peces, aves, bestias, no sabe, escuche bien, no sabe que el Señor ha hecho esto, que en su mano está la vida de todo ser viviente, el aliento de toda carne de hombre? Ellos lo saben, pero tú y yo lo olvidamos. Y vivimos de tal manera que parecería que nosotros somos los autores de nuestras vidas. Orgullo, altivez, indiferencia a Dios. Trazamos nuestros planes y no reconocemos a Dios. Se nos ha olvidado el propósito para el cual Él nos ha hecho. ¿Qué es lo que todos nos enseñan? Déjenme apuntar esto. Todos nos enseñan que ellos saben que Dios los creó. No niegan a Dios y dicen: Dios no existe, como dice el ser humano. Dijo el necio en su corazón, Salmo 10, no hay Dios. Ellos no dicen eso. Ellos cada día saben que dependen de Él, que Él es su creador. Lo segundo que nos enseñan es la obediencia a su Creador de generación en generación. Llegó la época de migrar. Y ellos nos dicen a Dios: espérate un ratito, que no tengo deseos ahora. Además estoy pensando, he pasado el año pensando cómo hacer otra ruta. En vez de acortar, en vez de alargar, yo voy a tomar por aquí. No. Simplemente llegó la hora y se preparan porque su Dios dispuso que así fuera. Son obedientes a su Creador, de generación en generación. Tercera cosa que nos enseñan todas estas criaturas: cumplen con el propósito para el cual fueron hechos. No cambian de especie. No van donde el médico de las aves y les dice: mira, necesito unas alitas más hermosas. Mira a ver si tú me implantas algo para yo hacerlo diferente. Nosotros vivimos queriendo que nos cambien todo. No aceptamos. Y lo que es peor, no aceptamos para qué fuimos hechos: para alabanza de su gloria, para honrarlo, bendecirlo, glorificarlo, aceptarlo, ser conmovidos hacia Él. No lo recibimos, no lo queremos. Ellos nos enseñan además que aceptan su identidad, haciendo lo que Dios estableció para su especie. Las aves no dicen: déjame ir a hacer un paseíto por el fondo del océano. Y entonces se gastan millones y millones en hacer un artefacto inmenso, pesadísimo.
que aguante la gravedad y hacer mucho ejercicio antes para poder meterse ahí. No dicen las vacas, déjame ir al cielo, déjame ir como a bacanautra. No, aceptan su identidad. El ser humano no quiere aceptar cómo Dios lo hizo. Te hizo sabio y perdimos la sabiduría por nuestro pecado. Y ahora tienen las criaturas que están bajo nuestra autoridad que enseñarnos. Qué pena, qué triste que los que fueron hechos menores que nosotros en valor, en inteligencia, los que no tienen el alma donde están las facultades de Dios, ellos sean los que tienen que enseñarnos, porque malgastamos nuestra sabiduría. ¿Qué ocurre con nosotros que insistimos en negar a Dios? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué salimos de nuestro marco para querer entrar a otro que nos funde en la desesperación, en los traumas, en las cosas duras de la vida? Yo no tengo tiempo para decirles esta noche que hemos llegado a tal punto que aquellas criaturas que Dios dice, pregúntale a ellas, por el maltrato que hemos hecho al planeta, las aves están perdiendo sus rutas. Las ballenas están siendo alteradas y nerviosas porque hay tanto sonar puesto por el hombre dentro del océano que están perdiendo sus señales. Cada vez hacemos más daño. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera que tú y yo recordemos, y con esto estoy terminando, Job 28:28. Dijo Dios al hombre cuando estableció la tierra. Me parece ver a Dios diciéndole a Adán y a Eva lo siguiente, escuche bien. He aquí, mis hijos, he aquí, que el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Se lo está diciendo Dios en el momento en que los crea, en el momento en que les dice sojuzguen, dominen, gobiernen, háganlo bien. En ese día les dice sepan que la sabiduría es el temor al Señor, que la inteligencia es apartarse del mal. ¿Qué está esperando Dios de ti y de mí? Que tú y yo le retornemos la gloria. Que tú y yo, sobre todo la iglesia de Cristo, sobre todo los que hemos sido tocados con su sangre, los que hoy tenemos identidad en Cristo, Él espera que tú y yo empecemos a retornarle la gloria. ¿Qué significa eso? Voy a hacer unas conductas sencillitas. En primer lugar es creerle. Creerle significa, no es más mi pensamiento, es el tuyo, Señor. Yo debo reconocer que tus pensamientos son más altos que los míos. Yo no puedo cuestionarte, yo tengo que aceptar como tú me lo dices. Yo necesito aprender a creerte, porque cuando tú y yo le creemos a Dios, nuestra fe crece. No hay fe sin creerle a Dios. Y cuando tú y yo le creemos, entonces nuestra confianza es redoblada. Y al tener confianza en Dios, entonces nuestra esperanza no está en las circunstancias de esta tierra. Estas circunstancias de la tierra no nos quitan la paz, no nos quitan el gozo, no nos quitan la esperanza, porque tenemos nuestra esperanza en Dios. Le creemos a Él. Segunda cosa, para retornarle la gloria, es necesario obedecerle, acatar su voluntad. No se trata de si yo entiendo la voluntad de Dios, se trata de que yo acate su voluntad, aunque no entienda. Y eso quiere decir que la rebeldía nunca tendrá autoridad en nuestras vidas, porque le estamos diciendo a Dios, yo acepto tu voluntad. Humildad, hermanos. Tercer aspecto para retornarle la gloria a Dios, temerle a Dios. Temerle quiere decir reverenciarlo. Hermanos, despertemos de este sueño. Despertemos de este sueño. Tú y yo creemos que estamos reverenciando a Dios la mayoría de las veces. Y sin embargo, no estamos haciendo lo que Él quiere. Reverencia es reconocer y hacer su voluntad. Es decir, yo soy una persona creada por Él. Yo no puedo darle mi ruta al Señor. Yo quiero que Él me dé la ruta que tiene para mí. Reverenciarle es decir, Señor, yo reconozco que tú eres la autoridad. Yo no soy dueño de mi vida, yo quiero que tú la hagas en mí.
Reverenciar a Dios es reconocer que Él merece ser honrado con dignidad. No le vamos a dar la basura a Dios. No le vamos a dar el despojo de nuestras vidas. Le vamos a entregar nuestra vida entera para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Retornarle la gloria es adorarlo, es alabarlo, es bendecirlo, es agradecerle por todo. Darle las gracias por lo que sí creemos, por lo que sí entendemos y por lo que no entendemos. Señor, gracias. 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 Y la gratitud nos mantiene humildes. La gratitud nos permite estar recibiendo de parte de Dios lo que Él quiere. Por último, servirle. Devolverle a Dios la gloria es servirle. No es servir cuando yo quiero, es que mi vida sea un servicio a Dios. Es la iglesia, viendo que el hombre ya no tiene la sabiduría, que son las bestias, los animales, los peces lo que tienen que enseñarnos, que debe decirle a Dios cada día: Señor, voy a orar pidiéndote perdón, primero por mí, después por mi pueblo, después por los pueblos de la tierra, porque no te hemos dado a ti el lugar que tú mereces. Y es hora, hermanos, de decirle a Dios lo que decía Jeremías: estas aves saben sus rutas, saben cuándo partir, cuánto tiempo estar en ese lugar, cuándo regresar, y mi pueblo no conoce mi ley. Hermanos, volquémonos en la palabra de Dios en este tiempo como nunca, porque solos los que estamos afirmados en la palabra, los que querramos que la palabra de Dios sea nuestro norte, somos los únicos que podremos, con esa palabra de Dios, resistir los fuertes movimientos que están ocurriendo en la tierra. Solo aquel que le crea a Dios encontrará consolación y esperanza, consuelo cada día, y podrá creer que el Dios eterno, el que lo hizo, tiene en sus manos eternas su vida. Entonces, aunque la tierra y el mar sean revocados de su lugar, diremos: ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Entonces podremos traer la palabra en ese momento, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que la necesiten. Vamos a devolverle la gloria a Dios. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento. Señor, hemos sido bombardeados desde antes de nacer. Hemos llegado a creer, Señor, que nosotros nos creamos. Hemos llegado a creer que nosotros somos los autores de nuestras vidas. Hemos llegado a pensar que la creación se formó sola, que todo este orden, toda esta belleza, toda esta diversidad se hizo solo. Hemos llegado a negarte, Señor, de forma activa o de forma pasiva. Hemos asimilado lo que los libros en la escuela nos dicen, sin pasarlo por el filtro de tu palabra. Tú que has dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tú que has dicho: yo soy el que he hecho los cielos y la tierra, mi morada está por encima, muy por encima de lo creado. Tú, Señor, que has hecho la tierra y la firmaste con el poder de tu palabra, y que has puesto todo en su orden. A ti, Señor, te hemos desconocido. Hemos hablado palabras altivas contra ti. Nos hemos olvidado de ti. Y aún tus hijos, nosotros, los que hemos recibido la bendición de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces caminamos como si no te conociéramos? Para esta noche, la primera en la línea para pedir perdón soy yo. Quisiera que todos nosotros pudiéramos venir a tu presencia en humildad, Señor, y poner a tus pies nuestra autosuficiencia, nuestros pensamientos tan lógicos que te sacan de nuestro interior. Oh Señor, fuiste tú el creador, eres tú el creador.
Perdónanos. Perdónanos, Señor, por romper tus leyes. Perdónanos por no ser los mayordomos que tú quieres. Perdónanos, Señor, por ser tan malos compañeros, tan poco solidarios. Perdónanos por ponernos a nosotros primero en vez de pensar en los demás. Perdónanos, Señor, por no querer ayudar a los otros. Perdónanos, Señor, por ser tan rápidos en romper las relaciones significativas que tú nos regalas. Perdónanos, Señor, sobre todo, por no tenerte a ti como el centro de nuestras vidas. Esta noche, Señor, desde aquí queremos suplicarte que nos enseñes a devolverte, a retornarte la gloria. Que brote de nuestro interior la necesidad de alabarte y bendecirte. De decir, Señor, no me hiciste para que las criaturas hechas por ti me enseñen porque me he olvidado de ti. Me hiciste para que yo pueda compartir con ellas tu sabiduría, tu bendición, tu gracia, tu poder. Padre, enséñanos, empezando por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros vecinos, el país entero. Enséñanos, Señor, a vivir de tal forma que nuestra vida, nuestras acciones, toda nuestra forma de ser, te dé a ti la gloria. No solo decir bendito sea el Señor, no solo decir aleluya, sino decir con nuestras vidas, Señor, me entrego a ti, te reconozco a ti, te bendigo a ti, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que deseo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y que en este tiempo difícil, cada uno de nosotros sea un transmisor de tu sabiduría, de tu verdad y de tu gracia. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche queremos abrir nuestra boca para decirle al Señor, para decirle, Señor, perdóname porque yo no te doy a ti el lugar que tú mereces? Hazlo delante de Él. Yo te llamo a que lo hagamos juntos. Dile al Señor, vamos a decirle al Señor, no estamos dándote el lugar que tú mereces. No nos apasiona pensar en ti. No te vemos como el creador de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Le quieres dar a Dios, después de haber visto todo esto, un aplauso de gratitud? A Él, a su gloria, por quien es Él, por quien es Él, por quien es Él, por sus atributos, por su bondad, por su fidelidad. Dale la gloria, dale la gloria. Él es bueno y te hizo